Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Reciba asiento, por favor. El mensaje de esta noche lleva por título La suficiencia de Cristo. Y es un tema, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener bien en claro. Jesucristo es todo lo que nosotros como creyentes necesitamos. Al hablar de la suficiencia de Cristo, estamos descartando cualquier otra cosa que necesitemos para nuestra salvación, para el perdón de pecados, para el crecimiento en la vida cristiana, para que podamos andar en ella, para que podamos perseverar, para que seamos libres, para que seamos bendecidos. O sea, estamos descartando cualquier añadidura a la persona de Jesucristo. Jesucristo es absolutamente suficiente para nosotros. Aquí en la iglesia de Colosas, bueno, esta iglesia fue fundada por un hermano llamado Epafras. Posiblemente él fue su fundador, ¿no? Y cuando Pablo estaba en prisión, en su primer encarcelamiento, no cuando fue ejecutado, que fue el segundo, le lleva allí, le comenta a Pablo algunos de los problemas que estaban aconteciendo en la ciudad de Colosas. ¿Y cuáles eran estos problemas básicamente? ¿De qué trata esta carta, estos pocos capítulos? Bueno, allí en la iglesia de Colosas, en medio de la enseñanza cristiana, se había infiltrado algunas otras enseñanzas que eran nocivas, que eran tóxicas para la vida espiritual, para la salud de los creyentes. Estas enseñanzas eran, por ejemplo, ciertas filosofías, o sea, ciertos conocimientos allí como ocultos, secretos, que solamente algunas personas, algunos iluminados, algunos muy entendidos en misterios podían lograr alcanzar. Pero esto era una falacia, una mentira. Y había otra clase de enseñanza que se había infiltrado allí en la iglesia, que era acerca de volver a practicar ciertos rituales judíos, como diciendo, Pablo esto ya lo había combatido en la carta a los Gálatas, como diciendo, bueno, tenemos que recibir a Cristo en el corazón, pero a la vez tenemos que guardar la ley. Tenemos que recibir a Cristo en el corazón, pero a la vez tenemos que circuncidarnos. Tenemos que recibir a Cristo en el corazón, pero a la vez tenemos que guardar el sábado. Tenemos que recibir a Cristo en el corazón, pero a la vez tenemos que practicar muchas de las leyes que están en el Antiguo Testamento. Y esto también es una falacia. Son enseñanzas que se habían mezclado allí en la iglesia. Y a esta mezcolanza, podríamos llamarle, cristianismo, filosofías, conocimientos que solo algunos pueden llegar a alcanzar, o prácticas del judaísmo. Esto es como que había entrado en una licuadora en la iglesia de Colosas, se había revuelto todo, y ahora esto es lo que los hermanos en Colosas estaban practicando. De eso trata justamente la carta a
los colosenses, y ese es el motivo por el cual Pablo allí en prisión, como él dice, mi cuerpo está preso, pero mi espíritu no está preso, y desde allí mismo él, movido e inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y la envía allí a los colosenses. Y nosotros hemos arrancado de aquí en el capítulo 2, versículo 8, entonces queremos ver cómo Pablo presenta a Jesucristo y solamente Él es todo lo que el creyente necesita para su salvación, para su desarrollo de vida cristiana y para llegar a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No necesitamos nada más. Entonces Pablo lo primero que habla aquí es la suficiencia de Cristo, punto número 1, en relación con la apologética. Alguno preguntará, ¿qué es la apologética? La apologética es aquella ciencia que se dedica a la defensa de la fe, a defender la fe. Usted sabe, y si no se está enterando en esta noche, que nuestra fe merece ser defendida. Mire, Judas, la carta de Judas la compartíamos estos días allí en Arica, donde estábamos compartiendo con los hermanos. Dice en el versículo 3 del único capítulo que contiene esa carta, dice: hermanos, era necesario, yo tenía un apremio, un apuro, una urgencia en escribirle. ¿Para qué? Para que defiendan la fe. Cada vez está más bajito, mis hermanos. ¿Sí? Si me puede dar un poquitito más. Ahí está, gracias. Les he escrito con esta urgencia para que defiendan la fe. La fe, mis hermanos, es algo que hay que defender. No solamente hemos abrazado la fe. ¿Y la fe a qué nos referimos? Nos referimos al cuerpo de enseñanza que es la palabra de Dios. Esta es nuestra fe. Esta es la base de nuestra creencia. Mire, la experiencia no es la base de nuestra fe. Mire, el conocimiento místico no es la base de nuestra fe. Mire, los milagros no son base de nuestra fe, aunque creemos en milagros. La única base de nuestra fe es la palabra de Dios. Y Judas le dice a los hermanos: yo tengo esta urgencia en mi corazón y les escribo para que defiendan la fe. La fe merece ser defendida, mis hermanos. La iglesia está puesta en este mundo, le dice Pablo a Timoteo, como escudo como columna y baluarte de la verdad. La columna es para ponerla en alto y el baluarte es para defenderla. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia predica la palabra para que la gente se salve, porque el único medio de salvación es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? La fe es por el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, así viene la fe a nosotros. Pero la iglesia no solamente debe predicar la palabra para que las almas se salven, sino que también tiene que defenderla en contra de las falsas enseñanzas y de las herejías. Miren la época de Pablo. Cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, ya andaba gente allí, como dice Judas, dice: ya se han entremetido entre nosotros encubiertamente. No es que van a venir, ya están. Ya llegaron, ya están. Y dice Judas: entraron solapadamente, disfrazadamente, se sentaron con nosotros en el culto y desde allí comienzan a tergiversar, comienzan a confundir las almas, comienzan a confundir las personas. Y lo peor es cuando esta clase de personas llegan a tomar el púlpito y comienzan a envenenar a toda la iglesia. Y la iglesia termina creyendo otra cosa. Como le dijo Pablo a los Corintios en su segunda carta en el capítulo 11. Dice: viene alguno y les predica otro evangelio. Les habla de otro Jesús y reciben otro espíritu y vosotros bien lo toleráis. La iglesia comienza a adormecerse, mis hermanos, por enseñanzas erróneas, enseñanzas falsas. Y aquí, en la defensa de la fe, lo primero que Pablo le dice a los colosenses es: mirad. Y la palabra mirad tiene el sentido de tengan cuidado, presten atención, tengan mucho, como diríamos en Argentina, mucho ojo, fíjense bien. Este es un verbo en presente imperativo. Los creyentes deben cuidar y defender, en este caso, su libertad en Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesucristo vino a nuestra vida, vino a nuestro corazón, aquí va a describir una serie de cosas que sucedieron, pero una de las cosas más preciosas es la libertad de poder nosotros como sacerdotes acercarnos delante de Dios sin ningún mediador. Miren, en este lugar aquí en que estamos, en este recinto, normalmente se utilizan muchos mediadores, pero los creyentes tenemos un solo mediador que es Cristo el Señor. Y solamente a través de Él, porque no hay otro nombre
salvo. Pero usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia? Es que hoy se han levantado muchos mediadores dentro del cristianismo. No son mediadores de yeso, no son mediadores de madera, son mediadores de carne y hueso que dicen, yo tengo la revelación de Dios, yo tengo el último mensaje de Dios. Alguien me dijo en Bahía Blanca, yo ando buscando una palabra fresca de Dios. Y yo le pregunté, ¿acaso la Biblia le sabe añeja a usted? Porque hoy los hombres y predicadores se constituyen en mediadores y la gente está acudiendo a estos nuevos mediadores. Pues la Biblia dice, no, ustedes tienen la libertad en Cristo. Cristo es suficiente, absolutamente suficiente. Cuando el velo se rasgó, cuando Cristo fue muerto en la cruz, dice la Escritura, se rasgó de arriba abajo, simbolizando que todo hombre, toda persona, a través del sacrificio de Cristo, puede entrar a la presencia de Dios. No nos quiten esta libertad. Tenemos una libertad preciosa y dicen, miren, deben cuidar, defender su libertad en Cristo, deben contender ardientemente. Los falsos maestros pervierten la verdad y esto limita la libertad. Porque las personas y las almas terminan siendo rehenes del predicador de turno. Y lo que el predicador de turno se le ocurre, el chicle santo y el zapato loco y el terno de la verdad y cuánta cosa, la gente comienza a creer estas cosas y perdieron su libertad y perdieron la bendición de entrar ellos mismos por el solo sacrificio de Cristo a la presencia de Dios. Ya esto pasaba en la época de Pablo. ¿No estará pasando ahora? Se secciona la libertad del creyente y dice, aquí, no solamente miren, dicen que nadie os engañe. Mis hermanos, no seamos ingenuos, el engaño ya está activo. Dice la primera carta de Juan, dice que el espíritu del anticristo ya está activo. Dice la segunda carta de los tesalonicenses en el capítulo 3, el misterio de iniquidad ya está en acción. Solo que hay quien al momento lo detiene. Pero toda la maldad, toda la iniquidad está ya en acción. Mire, Pablo cuando le escribe a Timoteo en una de las cartas le dice, mira, porque en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, vanagloriosos, blasfemos, ingratos, impíos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, parecerán hombre de Dios, pero negarán en su vida práctica una vida temerosa delante de Dios. Y yo le pregunté a alguien, ¿eso se refiere ese pasaje al mundo o a la gente de la iglesia? Esa es la clase de personas que hoy están invadiendo las iglesias. Y por eso el apóstol nos está diciendo que nadie os engañe. La palabra engaño significa aquí en este pasaje secuestrar, seducir, tomar de esclavo. Hay enseñanzas en este tiempo que a usted lo quieren secuestrar. Salió en nuestras conversaciones estas enseñanzas de la tele, no son nuevas, ya hemos predicado en contra de ellas, pero quieren secuestrar la fe, han hecho de Dios un Dios privatizado. Miren la práctica, muchos dicen, no, solo Cristo salva y ponen el cartel ahí grande en la esquina, solo Cristo salva, pero váyase usted de esa iglesia a ver si le dicen que Cristo salva. Le dicen lo que te espera es el infierno. ¿Cómo? No es Jesucristo la salvación, pero en la práctica la iglesia, el recinto, el ministerio de ellos lo han hecho la salvación. Entonces han hecho rehenes a las personas bajo maldición si se van de la iglesia. Entonces hay que tolerar todo lo que pasa en el ministerio, toda infidelidad, impiedad, maldad, lujuria, perversidad dentro de la iglesia, y la gente es cautiva, es rehén, porque le dicen, si te vas de aquí, la maldición de Dios te alcanzará. Rehenes de la corrupción, rehenes de la mentira. Que nadie os engañe. Un falso maestro siempre quiere ser el Señor de la iglesia. A él no se lo puede contradecir. No toquéis al ungido, dicen ahora. No importa que tenga 6 mujeres, no toquen al ungido. No importa que se robó la plata, no toquen al ungido, dicen ahora. Y la gente es rehén. Sí, es amén.
Usted me dirá, pastor, pero en nuestra iglesia no pasan. Gloria a Dios si no pasa. Pero ¿sabe cuánta gente ya está atrás de eso? ¿Sabe ya cuánta gente cayó en eso? Así es, amén. Y la Escritura nos dice, mirad, que nadie os engañe. Esta gente secuestra, esta gente atrapa. Los falsos maestros siempre quieren ser el Señor de la iglesia. Lo tenemos a Diótrefes allí en la tercera carta de Juan. Dice que el apóstol escribía, pero Diótrefes se lo impedía. No quería que se reciban a los hermanos. Él se había declarado el Señor y amo de la iglesia. Cuando Pedro le escribe allí a los ancianos en el capítulo 5, le dice, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío, sino con ánimo pronto. Mire, los que estamos al frente de la iglesia no somos los señores de la iglesia. La iglesia tiene un solo Señor que la compró a precio de su propia sangre, y nosotros somos administradores de los bienes de Dios. No tenemos nosotros la última palabra. No tenemos nosotros la razón. ¿Sabe quién la tiene? La palabra de Dios. Cuando un pastor, cuando un ministro piensa que él tiene la última palabra, se ha constituido en un falso maestro que ha quitado la libertad del pueblo de Dios, ganada por la sangre de Cristo en el Calvario. Porque Él es suficiente, porque Él es todo lo que necesitamos, mis hermanos. Ahora, ¿qué metodología usan ellos? Mire, por medio de filosofías, conocimiento. Pablo no está aquí criticando el conocer, porque algunos dirán, bueno, por eso yo no estudio. No estudia porque es flojo nada más. Pablo aquí está criticando el conocimiento sin la Biblia. Pablo está criticando el conocimiento de personas que dicen, bueno, la Biblia dice, pero yo opino. Bueno, aquí está escrito, pero a mí me parece. Bueno, aquí dice, pero yo siento que... A esa clase de filosofía se refiere Pablo. A el conocimiento independientemente de la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, cuando la Biblia se la rebaja, ya no es evangelio. Ya no tiene la capacidad de salvar. Ya no tiene la capacidad de dar libertad. Ya no tiene la capacidad de reformar a las personas. Ya no lo tiene, porque es otra cosa. Siempre recuerdo, mi patrón, ya su mamá falleció, y estaba ya ella ancianita, y ella estaba creída que ciertas píldoras, ciertas pastillas le hacían bien. Y el médico le dijo a mi patrón, su hijo, dice, ella no necesita nada. Y mi patrón le dice, pero ella insiste con que le hace bien y que la necesita. Entonces el médico le dio las capsulitas, nada más, las tapitas de colores de las píldoras, de las pastillitas. Y mi patrón le ponía leche en polvo y se la cerraba. Y la anciana tomaba una cada día, y a todo el mundo le contaba qué bien le hacían esas pastillas. Y ella estaba creída que gracias a esas pastillas ella andaba bien. Cuando el evangelio se reemplaza por otra cosa, otra enseñanza, no tiene la capacidad de sanar, no tiene la capacidad de libertar, es otra cosa, no sirve. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo engañan a ellos? ¿Cuál metodología usan? Primero, por medio de filosofías. Es el amor al conocimiento sin importar el dador del conocimiento. En este caso, la revelación secreta, directa, extra bíblica. Yo un día predicando en Bahía Blanca dije, algunos piensan que tienen hasta el WhatsApp de Dios. Y Dios les comunica a ellos cosas que ni siquiera están en la Biblia. No, pero Dios a mí me dijo. ¿Y cómo discutir lo que Dios a mí me dijo, verdad? Y se trata de todas charlas subjetivas. Una vez hablaba con un pastor que él me dice, yo soy apóstol. Y yo le dije, bueno, usted sabe los requisitos para ser apóstol, usted no puede ser apóstol. Me dice, bueno, pero yo lo vi al Señor. Y yo le pregunto, ¿y cómo lo vio usted? Él me dice, yo tuve una visión donde yo vi su mano. No lo vi a él, dice, pero vi su mano. Entonces yo soy apóstol, me dice. Yo le digo, bueno, yo tuve un sueño donde vi la patita, le dije, la derecha. Me dice, pero usted se está burlando de mí. ¿Cómo sabe? Le digo, si yo tengo que creer a su visión, usted tiene que creer a mi sueño. Y discutimos subjetividades. ¿Por
que es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien es estar atentos y es la que alumbra como en un lugar oscuro. Todo lo demás es subjetivo, es relativo, va y viene, no me interesa. Me interesa la palabra. Mire, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, Él no dijo: mira, diablo, yo siento que tú eres feo, entonces vete. No. Mira, yo, diablo, tengo tanta experiencia haciendo milagros. No, escrito está. Y esa es la única respuesta del creyente y del hombre de Dios. Escrito está o escrito no está. No hay otra arma. Jesucristo es suficiente para nosotros, mis hermanos. No podemos aceptar otra cosa. Pero también estos farsantes utilizan las huecas sutilezas, dice. Y esta hueca sutileza se refiere a engaño, literalmente trampas. Alguien puede ser muy sincero en lo que está enseñando o diciendo, pero puede estar engañado. Yo puedo tener mucha sinceridad en muchas cosas, pero puedo estar equivocado. También engañan a través, dice Pablo, de las tradiciones de los hombres. Estas tradiciones de los hombres son inventos dogmatizados. Bueno, aquí se hizo así y toda la vida se hizo así y se va a seguir siendo así. Y ahí nos cerramos. No está en ningún lado, pero así se hace. Pero ¿y dónde está eso escrito? No, pero es que así se debe hacer. Y no hay otra respuesta más que así se hizo. Y así se hace. No lo enseña la Biblia, pero bueno, lo hacemos. Y le atribuimos a esos poderes. Y le atribuimos a esas capacidades. Mas no la tienen. Isaías 29:13 dice: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús, hablando de los fariseos, esos falsos maestros, dice: ellos atan pesadas cargas sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas. Hermanos, el evangelio es un evangelio de libertad. He conocido tantas personas que vienen al evangelio y se ponen un corset que les queda tan pero tan apretado que un día no resisten más. El listado de mandamientos de cosas: no hagas, no mires, no toques, no compres, no te peines, no te pongas un rulero, nada, no se puede ni siquiera abrir los ojos en la mañana, no te laves la cara, nada se puede hacer, todo es pecado. Extremismos. Y se atan este corset. Mire, estos días fuimos con mi esposa a la playa, allí cerca de Bahía Blanca. Estábamos en la playa y vino cerca de nosotros una familia y andaban con una polera y en atrás, en la espalda, un nombre en hebreo, Kedushá. Yo conozco ese nombre, significa santidad, Kedushá. Y las jovencitas tenían, como le dice aquí, faldas de blue jean, pero faldas de blue jean que parecían un traje de novia. Hasta allá atrás era, en la playa. En Bahía Blanca hace calor, mucho calor. Hemos tenido 41 grados y medio en este verano. Ese día no habían 41, pero habrían unos 37, por lo menos. Y hasta allá. Por sí mismo es pesado, pero estaban allí con sus remeras de su religión, con su atuendo y su vestido largo. Y yo dije: no se van a bañar con eso. Tampoco estoy pidiendo que se pongan algo extravagante, a mí en último caso, ¿qué me importa? Pero yo digo: no se van a bañar con eso. Se metieron con eso. Mire, entre los guardavidas prácticamente había que sacarla de tanto que pesaba esa falda. Era de blue jean y mojada en el mar, imagínese usted. Necesitaban como 2 guardavidas de cada lado para sacarla, haciendo el ridículo en una supuesta santidad. Hermanos, ese es el corset de la religión. He conocido tantas personas que no podían hacer nada y criticaban, por ejemplo, a nosotros los de la IEPI, porque nosotros, claro, nuestras hermanas simplemente usan una falda hasta la rodilla, ellas no, iban tapadas hasta con vestido de novia, no mostraban, parecían árabes, les faltaba el turbante y el velo en la cabeza, pero ellas eran tan dedicadas. ¿Saben qué? No lo resistieron, lamentablemente. Hoy están en el mundo. Están en el mundo. Porque la religión
religión puesta como corset sobre la persona no es el Evangelio. El Evangelio es una enseñanza de libertad. Y Pablo dice, no libertad como pretexto para la carne, no. Libertad para servir al Señor con gozo y alegría y disfrutar de la vida cristiana, mis hermanas y mis hermanos. Pero hacemos, y muchos maestros hacen del Evangelio algo tan pesado que no se puede llevar, no se puede sostener. Hay lugares en que si no entras a bañarte con el terno es pecado. Ya terminaron los amén. Y va a la playa con terno y con corbata y un chaquetón arriba. Hermano, disfrute santamente. Disfrute santamente. Una vez había alguien en mi casa hace años atrás, mucho calor. Bahía Blanca siempre hace calor en el verano. Y yo voy al trabajo y yo uso un pantalón corto. No vine a hablar del pantalón, salió acá nada más, o sea, corto el tema. Sigo con lo que estamos aquí. Y este pastor estaba desde arriba hasta abajo, pero le faltaba una mochila arriba, con palas, con todas las cosas ahí en serie, que un portabiblia, un portaterno, no sé cuántas cosas había puesto encima. Y me mira y me dice, pastor, dice, ¿y usted anda así de short? Sí, le digo, yo hace calor y vengo del trabajo. ¿Sabe lo que me dijo él a mí? ¿Cómo me gustaría a mí vestirme así? Y yo le dije, ¿por qué no lo hace? Le presto un short. No, obvio, pero es que si en mi iglesia se enteran, la religión. La religión. Quitó la libertad hasta de disfrutar, tomarse un mate abajo del árbol de su propia casa. No, porque es pecado. Es pecado. Todo es pecado. Fariseísmo puro. No se puede salir ni a la esquina a comprar porque es pecado. Todo es pecado. Hacen largas oraciones por pretexto y estiran los flecos de sus mantos y devoran las casas de las viudas con largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hermanos, Cristo vino a sacar la religión. Siempre nos llenamos la boca con que Cristo no es religión, es vida. Pues vivámosla. Y yo no estoy predicando liberalismo ni traigo nueva enseñanza a la IEPI. No, mis hermanos, estoy predicando de eterno. Pero disfrutemos el Evangelio, porque si el Evangelio usted no lo está disfrutando, usted todavía no ha conocido el Evangelio. Si usted va a la iglesia porque todavía sabe que eso es una imposición y se debe ir a la iglesia, usted está yendo mal a la iglesia. No está disfrutando ir a la iglesia. Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, no porque el pastor lo dijo, no porque me sacan del coro, no porque así dice la IEPI, no. Anhela mi alma estar en el templo de Dios. Voy por gozo, voy por alegría, voy porque Cristo me hizo libre. Como becerro en la manada, voy saltando para la iglesia. Hay gente que está en la iglesia y es prisionera todavía de la tradición y de la religión, mis hermanos. No han sido libertados. ¿Sabe qué va a pasar un día? La presión no va a poder más. ¡Pum! Saltó y el hermano ahora pasó del coro a la disco. Sin término medio. Porque no aguantó la presión. Y la hermana pasó de la falda larga y el pelo onda Gladys Muñoz a la calza. No aguantó la presión. No entendió que era el Evangelio. Bendito Dios. En el Evangelio es la gloriosa, escuche bien estas palabras de Pablo, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pregúntele al que está al lado, ¿te sientes libre en el Señor? ¿Estás disfrutando el Evangelio? Gloria al Señor, amén. ¿O estás aquí porque, bueno, hay que estar ahí, bueno, hay que hacer el empeño? Si usted vino por empeño, vino equivocado. Tiene que venir por el gozo de reunirse con los hijos de Dios para alabar y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Si no, no tiene sentido. Salta el corazón, será en él una fuente que salte para vida eterna. Me desespero por ir a la casa de Dios. Está mi hermano Torre ahí.
y portero de nuestra iglesia. El culto es a las 8. Usted puede creer, lo voy a decir con todo cariño y él sabe que le amo al Señor. Usted puede creer que este viejito porfiado a las 5 ya está en la iglesia. Gloria a Dios. Si todo el evangélico llega tarde, le digo, ¿para qué va a las 5? Y el culto empieza a las 8 y los cristianos llegan a 8 y 10. A las 5 está el viejito porfiado en la iglesia. Me dice, pastor, a mí me gusta estar en la iglesia. ¿Quién se lo va a discutir? Y él sabe que no va nadie a las 5 y ahí está a las 5. ¿Qué viejito porfiado? Gloria a Dios. Unos viejitos porfiados. Otros tienen responsabilidad en el coro y caen 8 y 20. Oh, Dios mío. No han entendido que el evangelio es un gozo, es un disfrute. No como pretexto para la carne. No se me vaya por ahí. No se vaya alguno diciendo, oh, el pastor Mauricio en Calama dijo que podíamos hacer lo que quisiéramos. Nunca dije eso. Pablo está hablando de estos falsos maestros que ponen un corsé tan apretado, tan absurdo, tan ridículo. Y dice también que la metodología de ellos es conforme a los rudimentos del mundo. Esto significa, la palabra rudimento del mundo significa una fila o una serie. Un mandamiento, otro mandamiento y otro mandamiento. Y no se termina nunca. Tantas reglas, tantas leyes. Sea feliz, hermano. Disfrute la vida cristiana. Yo no estoy aquí porque sea el pastor, es el placer de venir a participar, a compartir. Es el deseo natural que el Espíritu Santo pone en el corazón. Si no estamos viviendo eso, algo está pasando con nuestro evangelio. Es una fila, un desarrollo interminable, largo de ideas y prácticas que parten de una errónea interpretación. Empezó interpretando mal y de ahí para atrás toda una hilera de mandamiento y mandamiento y mandamiento, todos equivocados. Atando pesadas cargas a la gente, nada más que eso. Y dice Pablo aquí, mire, versículo 10, versículo 9, perdón. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto a los maestros falsos era, como dirían en Chile, un combo aquí. Hay derecho. Porque ellos decían, no. Lo del cuerpo no importa. Mi cuerpo puedo destinarlo para ciertas cosas. A Dios le interesa el interior. ¿Ha escuchado personas así? No, a Dios le importa lo de adentro nada más. No. Recordaba hoy mi pastor cuando predicaba. Mi pastor Contreras, anda por ahí. Se escapó, se fue al mundo. No, perdón. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Pero estos falsos maestros decían, no, mira, como el liberalismo de muchas iglesias hoy. No, tú puedes estar en el culto el sábado, después puedes ir a la disco. O sea, a Dios le importa tu corazón. No, a Dios le importa tu cuerpo también. ¿Se da cuenta? Algunos lo hacen tan apretado el evangelio que la gente no lo resiste. Otros lo hacen tan liberal que claro, es fácil llenar la iglesia así. Una vez le dije a alguien, mire, es fácil llenar la iglesia. Hago propaganda, hago afiche, lo pongo por todo el barrio allí donde está la iglesia alrededor y digo, después del culto, todos los que vayan, cerveza y pizza gratis. Está llena la iglesia este sábado. ¿Se llenó o no se llenó? Se llenó. ¿Con el método de Dios? No. El método de Dios es la predicación del evangelio. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otro método para salvar a las personas que no sea la palabra de Dios. Recitales no salvan a nadie. Ninguna otra metodología salva a nadie. La palabra de Dios es la que salva. Y aquí Pablo dice, en él habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está en Jesucristo. Cristo es la esencia de la teología paulina. Pablo tenía un pensamiento, una teología, lo que llamamos cristocéntrica. Cristo era el centro. Mire, él dice, en el versículo 3 dice, ¿en quién? Hablando de Cristo. En el versículo 5 dice, en Cristo. En el versículo 6, en el 9, en el 10 y en el 11 dice, en Él, hablando de Cristo. Y en el versículo 2 y en el versículo 13 dice, con Él. O sea, todo es en Él. Cristo es suficiente. Nada vamos a lograr fuera de Cristo.
un Dios inferior, como enseñan los testigos de Jehová. No, no es un Dios inferior. Él es el Dios todopoderoso. En su cuerpo, Él es Dios y Él es hombre. Las dos naturalezas de Cristo están en su persona. Así como en Cristo está todo Dios, toda la plenitud de la deidad, el creyente mama, absorbe, como dice la Escritura también, porque de su plenitud, hablando de Cristo, tomamos todo y gracia sobre gracia. Usted se alimenta del todo suficiente de Cristo, de la plenitud de Cristo usted se alimenta y de Él usted puede estar lleno. ¿Qué necesitamos aparte de Cristo? No necesitamos nada. Nada. Pero se nos está enseñando a veces, como enseñan estos farsantes, ¿no? No, bueno, usted tiene que no solamente venir a Cristo, sino que usted también tiene que pactar con Dios. Porque usted si no nunca va a alcanzar el conocimiento de Dios. O usted tiene que hacer tal otra cosa. O usted tiene que obrar para alcanzar su salvación. Yo he escuchado personas que dicen, no, porque tenemos que seguir haciendo obras para el Señor para ganarnos nuestra salvación. Usted no se va a ganar nunca la salvación. La salvación fue ganada en la cruz del Calvario y usted la recibe por fe. Solo Cristo ganó la salvación. ¿Sabe cómo la recibe usted? Por la fe. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Eso nada más, pero no tengo que hacer nada. No, creer. Simplemente por la fe, pero no tengo que perseverar. No, la salvación no es por perseverancia. Algunos estarán pensando, el que perseverar hasta el fin. Momento, la salvación usted la obtiene por Cristo. Usted va a perseverar porque el Espíritu Santo lo va a ayudar a perseverar. O sea que usted se va a mantener en el Evangelio y usted va a llegar hasta el final de sus días porque el Señor es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha y con gran alegría delante de su trono. Gloria a Dios. Así termina la carta de Judas. O sea que si usted llega allá es porque Él lo sostuvo. Es porque Él lo ayudó. Es porque Él lo presentó con alegría, con gozo. ¿Cómo podemos llegar al cielo como bistec de culebra, ¿no? Largo. Cara así, no. Gozosos. Y dice, luego, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, vosotros estáis como completos en Él. Gracias a Dios. Déjame que está al lado, usted está completo en Cristo. Usted no necesita nada. ¿Qué quiere usted? ¿Libertad? Cristo. ¿Qué quiere usted? ¿Perdón de pecado? Cristo. ¿Qué quiere usted? ¿Capacitación para el servicio? Cristo. ¿Qué quiere usted? ¿Vida eterna? Cristo. ¿Qué quiere usted? ¿El Espíritu Santo? Cristo. ¿Qué quiere? Cristo es suficiente. Amén. Gracias a Dios. Dice que estamos completos. Hace años atrás me encontré con una persona Gloria a Dios. y me dice, yo no estaba todavía en la IEP, no conocía esta institución. Y me dice, Mauricio, dice, hasta que vos no hagas un encuentro nunca vas a alcanzar el potencial de Dios. El G12, el encuentro. Hasta que vos no hagas el encuentro nunca vas a alcanzar el potencial de Dios. Siempre te va a faltar algo. Y yo le dije, Colosenses 2:10 dice la Biblia que yo estoy completo en Él. Vos me decís que me falta algo. La Biblia dice que yo estoy completo. En mi lugar, ¿a quién le creerías? Él me dijo, a la Biblia. Yo le creo a la Biblia, ¿no? Porque hoy la falsedad es que a usted siempre le faltan 5 para el peso. Nunca alcanza todo lo que Dios tiene para usted porque tiene que hacer algo. Usted tiene que añadirle algo. No, usted no tiene que añadirle nada. Usted tiene que creerlo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el justo por la fe vivirá. Punto. Usted va a vivir la vida cristiana simplemente confiando en Cristo, sujetándose a Él, viviendo en Él. Vosotros estáis completos en Él, para el cuerpo, el alma, el espíritu, la capacitación, el poder, la victoria, la paz, la esperanza, la confianza, el perdón de pecados, la seguridad, la libertad. Todo lo tiene solamente en Jesucristo. En nadie más lo va a encontrar. Mire, un predicador de antaño, Spurgeon, dice que somos, primero, completos sin la ayuda de las ceremonias judías, lo que aquí se estaba enseñando. Segundo, completos
sin la ayuda de la filosofía. Tercero, completo sin los inventos de la superstición. Cuarto, completo sin ningún mérito humano. Todo lo tengo en Cristo. No tengo que añadirle nada. Y no debo aceptar que alguien me diga que me falta algo más, porque, como dice una vieja canción, en Cristo tengo, no hay nada que, y porque no lo creemos. Bendito Dios, santo es su nombre. Amén. Está tomado de la palabra, dice, en Cristo tengo todo. ¿Qué necesitamos? Una respuesta. Cristo es la respuesta. Él es suficiente para nuestras vidas. Sí, Señor, amén. Un comentario dice: en su unión con Cristo, ellos habían recibido la plenitud de la salvación. Por lo tanto, no necesitan inclinarse ante algún poder espiritual del universo, ni guardar sus reglas para alcanzar esta plenitud, tal como indicaban estos falsos maestros. Nada necesitaban. Mi pastor Contreras predicó hoy en la mañana en el estudio bíblico acerca de estar completos en Cristo. ¿Se acuerdan los que estuvieron de la mañana? Él dijo completos. Yo anoté algunas cosas, no las traje aquí todas. Simplemente para recordar, él dijo completos en la fe, en la constancia, en el regocijo, tanto en la humillación como en la exaltación, completos al soportar la tentación, completos desechando la malicia, completos recibiendo la palabra con mansedumbre, etcétera, etcétera. Completos, ese es el aspecto práctico, el aspecto teológico que es el que estamos viendo ahora. Estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él. Otro comentarista dice: los creyentes reciben de la unción divina que desciende de su divina cabeza y sumo sacerdote Cristo. Lo que Pablo da a entender es que, por lo tanto, los colosenses no necesitan ninguna fuente suplementaria de la gracia como aquellos con los cuales sueñan los falsos maestros. Cristo era absolutamente suficiente para ellos. Desechemos cualquier otra idea, desechemos cualquier otra enseñanza, desechemos cualquier otro pretendido que trae la última revelación o la palabra fresca de Dios. No hay más palabra fresca que esta, mis hermanos. En segundo lugar, en relación al ritualismo judío, versículos 11 y 12, dice la Escritura que en Cristo, porque algunos decían, no, es que tú tienes que recibir a Cristo, pero aparte tienes que guardar el sábado. ¿Se encontró usted con gente así? Y discuten el sábado. No discute el sábado. Porque es Cristo y la ley, según ellos. Es Cristo y la circuncisión. Cristo y guardar ciertos rituales del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Pablo? Nosotros fuimos circuncidados en Él. Cuando Él escribe a los Gálatas, dicen: ¿por qué no se mutilan mejor aquellos que quieran andarlos circuncidando? O sea, se circunciden ellos. Porque no es necesario el ritual de la ley mezclarlo con la gracia, mis hermanos. En muchos púlpitos se ha mezclado tanto la gracia con la ley que ya no se sabe lo que están predicando. El fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Todo el ritual, todo el ceremonial, todo lo que el Antiguo Testamento demandaba y que usted puede leer aquí en su Biblia, fue cumplido por Cristo. Y Cristo es mi representante por la fe. Así como mi primer representante fue Adán y él pecó y me trajo la desgracia a toda la humanidad, ahora mi nuevo representante por la fe es Jesucristo. Él cumplió todo, absolutamente todo. Él dijo: yo no vine para abrogar, vine para cumplir. Estábamos sentados almorzando con un hermano hoy y yo le decía: Cristo cumplió toda la ley. Él hizo una justicia perfecta, el hombre perfecto por antonomasia. El santo de los santos, el justo de los justos, está allí en la cruz. ¿Qué dice Él? Tú eres pecador, tú eres el culpable, yo soy inocente, pero te cambio el lugar. Pásame tu pecado y yo te paso mi justicia. Por la fe. Y yo digo: sí, amén. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, Mauricio Pérez fue crucificado, murió, no está más. Cuando Cristo fue a la tumba,
Mauricio Pérez fue a la tumba. Cuando Cristo se levantó a una nueva vida por el poder del Padre, Mauricio Pérez resucitó a una nueva vida. No le cobren más a este nuevo Mauricio, porque el viejo, el que debía, ya pagó. Está en Cristo. La justicia de Cristo es pasada a mí. El pecado mío es pasado a Él. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Algún ritual judío que es más ritual que la circuncisión. Dice, fuimos circuncidados en Él. Cuando Cristo fue circuncidado, y está hablando de su muerte en la cruz, o sea, cuando su carne fue rota, fue despedazada, que es una metáfora de lo que se hacía en la circuncisión. Dice, yo fui circuncidado, mi carne fue despedazada en la cruz. Y dice aquí, no hecha a mano. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Circuncidaré el corazón de ellos. ¿Sabe qué? Pablo le está diciendo a estos colosenses, mire, si algún falso maestro viene a decirle que usted tiene que guardar la circuncisión, rituales judíos o cosas así, dígale, mi corazón fue circuncidado. Mi corazón fue circuncidado. La carnalidad, la pecaminosidad ya fue echada de aquí. Ya no está más. Hay una nueva naturaleza, hay una nueva persona. Hay una nueva disposición del corazón. Lo que antes yo no podía hacer, ahora por el poder del Espíritu puedo hacerlo. Gloria a su nombre. Fuimos circuncidados en Él. Es una circuncisión no hecha a mano. Esto habla de terminar con la naturaleza pecaminosa, quitarla de nosotros. Dice que también fuimos sepultados con Él en el bautismo. Otra metáfora, cuando Jesucristo descendió de la cruz y fue sepultado, como Él dijo proféticamente, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará también en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Eso está hablando del bautismo espiritual. Entonces está diciendo aquí que cuando Cristo fue sepultado en este bautismo, yo también fui bautizado con Él. Lo que dijimos recién. Cuando Él fue crucificado, yo por la fe fui crucificado. Cuando su cuerpo fue desgarrado, mi naturaleza pecaminosa fue quitada de mí. Cuando Él baja de la tumba y es sepultado, es bautizado en la tierra, ahí yo también soy bautizado. Cuando Él resucita una nueva vida, yo también soy resucitado con Él. Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria a Dios. Capítulo 3, el que sigue. Somos resucitados con Él. Y en tercer lugar, en relación al estado del hombre, el estado antropológico, versículos 13 y 14, mire lo que dice. Dice que nosotros estando muertos en pecados. Y la muerte, hay 3 clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Mire, los salvados son aquellos que nacieron 2 veces y mueren una sola vez. Dice que yo estando y usted estando muertos en delitos y pecados, dice que fuimos vivificados y estando en la incircuncisión de nuestra carne, o sea, dominados por las pasiones de la vieja naturaleza. Así, ese era el estado ideal para ser salvados. Hay personas que todavía están en sus hogares y dicen, no, bueno, cuando yo deje el vicio voy a ir a la iglesia. No, así con vicio tienes que venir, porque ese es el estado ideal para que tú seas salvado. Dijo el Señor, yo no he venido a llamar a sanos, ni a justos, sino a pecadores. ¿Hay algún pecador aquí en esta noche? Usted es la persona ideal para ser salvado. Usted es el candidato número 1. Pablo dice, de los pecadores yo era el primero y Él tuvo de mí misericordia. Yo soy el segundo, Él de mí también tuvo misericordia. ¿Hay alguno aquí que sea el tercero? Amén. Porque cuando estamos justamente perdidos es el momento propicio para que seamos salvados. Y dice aquí una cosa muy importante. Perdonándoos cuántos pecados. Responda usted. ¿Cuántos? ¿Cuántos pecados? Dígale que está al lado, Él me perdonó todo. Y ahora dígale, mi pasado me lo perdonó. Ahora dígale, mi presente me lo perdonó. Y ahora dígale, mi futuro me lo perdonó. Todos los pecados. Acá
¿Acaso Él no sabe que usted va a fracasar mañana? Él ya lo sabe. ¿Y usted piensa que en la cruz no había provisión para eso? Él sabe que usted mañana se va a equivocar, y yo no estoy justificando el pecado, no. Hijitos, este mandamiento os escribo para que no pequéis, esa es la voluntad de Dios. Pero si alguno hubiere pecado, lamentablemente a veces pecamos. Abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino alcanza también para los del mundo entero. Si todo el mundo viniera a Cristo, todos pudieran ser perdonados, todos pudieran ser limpiados, todos pudieran ser lavados con esa sangre preciosa. Como dice una vieja canción, esa sangre que vertió en la cruz alcanza la montaña más alta, fluye al valle más hondo. Yo dije un día predicando, esa sangre todavía no ha coagulado, aún puede limpiar a un pecador. ¿Cuántos pecados le perdonó? Todos. Siempre usted se va a encontrar con un buceador. El Señor sepultó sus pecados en el fondo de la mar, y allá va el buceador con la escafandra, con el snorkel para arriba, se mete hasta allá hasta el fondo y saca allá de la cochinada y dice: mira lo que tú hiciste antes. No te preocupes, ese es del diablo. Que dice Apocalipsis que día y noche nos va a acusar allá, pero ¿sabe qué? Allá hay alguien que le responde: yo ya perdoné todos los pecados que no hice. No me vengan con cuento nuevo. Está todo perdonado. La cruz fue suficiente para salvarme. La cruz fue suficiente para limpiarme. La cruz fue suficiente para perdonarme. No necesito otra cosa. Y voy a perderme de disfrutar esta gloriosa libertad por un corset religioso que me quieran poner. No tome, no mire, no guste, no se asome por la micro, es pecado, no vaya hasta la esquina porque... Hermano, vivamos la vida normalmente en santidad. Como diría el pastor Adrián Roger, vivamos naturalmente sobrenaturales. Vivamos naturalmente sobrenaturales. No somos de este mundo. Vivamos como si fuéramos de este mundo, no siendo de este mundo. Gloria a Dios. Todos los pecados fueron perdonados, pasados, presentes, futuros. Un comentarista dice: la palabra perdonar tiene la misma raíz que la palabra gracia. Hay suficiente gracia en la cruz para perdonar todo. Gloria a su nombre. ¿Cómo lo hizo? Dice alguno, no entiendo. Anulando el acta. Versículo 14. ¿Y qué es el acta? Bueno, cuando alguien debía, tenía que poner allí en un cuero de oveja, en un papel, o aquellos viejos pergaminos, tenía que poner una deuda. Y tenía que firmarla al pie, era como un pagaré. Bueno, yo te voy a pagar todo esto. Era imposible de pagar. Y dice aquí, ¿cómo lo hizo? Anulando el acta, versículo 14, de los decretos que había contra nosotros. Una larga hilera de pecados. Si el alma que pecare moriría, imagínense esta larga lista de pecados. Estaba la lista allí impagable, insalvable, incobrable. Sin embargo, dice aquí, anulando el acta. ¿Sabe qué significa anular? Le puso una cruz. No va más. ¿Y sabe qué dice? Anulando el acta, la rayó, le puso una cruz. De los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola del medio. O sea, entre el hombre y Dios estaba allí en el medio, lo que el hombre le debía a Dios, dice, quitándola del medio. ¿Y qué hizo Dios con esta lista, con esta deuda incobrable? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? ¿Y la clavó en dónde? Aleluya. O sea que en la cruz hubieron dos cosas clavadas: mi Señor y mis pecados. Dios mismo agarró el acta, todo, diríamos en Argentina, la chorizada. No sé si acá se usa esa palabra. Todo el listado interminable lo rayó, le puso la cruz y lo clavó.
Pilato puso un cartelito, este es el rey de los judíos. Dios puso uno más importante. Y mi pecado fue saldado, no debe nada. Váyase tranquilo. Anulando el acta que nos era contrario. ¿Y qué más dice? Porque no termina allí. Versículo 15, y terminamos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? Yo he escuchado predicadores que le han errado feo. Han dicho, estaba allí la cruz del Calvario y se puso negro aquella tarde. Eso es verdad. Y dice, porque los demonios se juntaron allí para hacer fiesta. No veo que la fiesta sea de ellos. Yo veo que la fiesta era de otro. Mientras mi Señor moría, el Padre clavaba en esa cruz el listado de pecados nuestros que nos era contraria, lo tachaba, lo rayaba, ya no debe más nada, lo clava en la cruz y trae a todos los demonios, a Satanás, a los huestes espirituales de maldad, a aquellos que se habían enseñoreado del hombre, que lo tenían en la esclavitud del pecado, de la maldad, sujetos a la muerte, a la corrupción, a la condenación eterna, y los trae y le dice, ven lo que hice, y los despojó, dice, de su poder, de su autoridad sobre nosotros, y dice, los exhibió públicamente como desnudos allí, como diciendo, ahora nosotros nos burlamos de ustedes. La fiesta era una fiesta divina. No había ninguna fiesta del diablo. Usted sabe que los romanos, cuando capturaban un ejército, traían siempre los cautivos, soldados enemigos. ¿Sabe lo que hacían? Los paseaban sin ropa por Roma, todos encadenados en fila, y la gente los abucheaba y le tiraba cosas. Esa es la figura que está acá. Satanás allí desfilando con todos sus demonios, mientras son abucheados. ¿Ven lo que yo hice? No le cobren más a Mauricio, no le cobren más a Pedrito, no le cobren más a Camila, no le cobren más a Tamar, no le cobren más, está todo pagado. ¿Se dan cuenta? Está todo pagado. Entonces, ¿qué dice para finalizar allí esta porción? Por tanto, mira todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nadie te juzgue. Deja de hacerte problema por la gente que te dice aquello, esto y otro. Vive tu libertad en Cristo Jesús. Disfruta del Evangelio. Nadie te juzgue en comida o en bebida. Ay, no, que no hay que comer cerdo, que sí hay que comer cerdo, hay que guardar sábado. Nadie te juzgue. Nadie te juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Todo el ritual del Antiguo Testamento, todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Jesucristo. Te alabamos, Señor. Hermanos, finalizamos. Por tanto, nadie te juzgue, nadie te critique. ¿Sabes qué es necesario para la vida cristiana? Cristo. Nada más. Ni siquiera hacen falta tus obras. Algunos dirán, ¿cómo? ¿Las obras no? No, porque las obras son el producto de la nueva naturaleza. Yo obro no para ganar mi salvación. Yo obro porque la nueva naturaleza puesta en mí produce eso. Porque el árbol que ha sido nuevo produce frutos nuevos. Y si tú no estás dando frutos nuevos es porque todavía eres un árbol viejo y necesitas la nueva naturaleza. Es sencillo. Mire, el Evangelio es tan sencillo que algunos lo quieren complicar para tener a mucha gente cautiva. No obro para ganar mi salvación, obro porque soy salvo. No persevero porque perseverando ganaré mi salvación, persevero porque Él me ayuda a perseverar, porque Él me sostiene en el camino. Nadie te quite tu libertad, esta gloriosa libertad en Cristo Jesús. Nadie te induzca con sus visiones, con sus cuentos, con sus llamadas, con sus nuevas revelaciones. Para uno no le importa la vida que lleves, solo el conocimiento falso. Para otros hay que maltratar el cuerpo y prohibirle todo, una religión a la fuerza. Falso. Disfruta tu libertad en Cristo Jesús. Nos colocamos de pie y oramos. Aleluya. Cerramos nuestros ojos un momento, vamos a orar. Y yo mientras predicaba veía cómo el Señor tocaba corazones. Eso significa que la palabra de Dios está cumpliendo su efecto.
Y yo en esta noche te invito a que en ese lugar, si tú dices, Dios me habla, pero no porque otro lo haga, si Dios en verdad te ha hablado, si esta palabra tú dices, parte de esta palabra es la palabra. Yo creo que levantamos tu mano y vamos.